Ya está grabando. Ok, bueno, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar aquí en la mesa número 4 de nuestro Congreso Internacional de Literacidad. Mi nombre es Daniel Rudas, yo seré el moderador de esta mesa y pues desde el Instituto Transdisciplinar en Literacidad del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, pues les damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia, a las ponentes, los ponentes. Les voy a poner en unos instantes en el chat, mejor dicho, ya mismo, aquí les voy a poner la liga para la asistencia. Recuerden que el 80 tiene que estar, llenar la asistencia al menos al 80% de las actividades para obtener la constancia. Hoy tendremos el gusto de tener tres ponentes. Jorge Armando Aranda Torres nos va a presentar el rap como criticidad frente a la infodemia por COVID-19 en estudiantes de bachillerato. Luego tendremos a Alejandra Tapia Franco, quien nos estará hablando del aprendizaje dialógico, un modelo para el aula del siglo XXI. Y finalmente, Carlos Eduardo Díaz Loyo y Egledis Guadalupe Zárraga de Díaz nos van a hablar de literacidad académica digital, discusiones teóricas y epistemológicas sobre la lectura y la escritura académica en entornos digitales. Bueno, cada presentación tendrá 15 minutos. Las preguntas, por favor, las dejamos para el final. En el último momento tendremos solamente una hora en el panel. Las preguntas al final, si quieren pueden escribir en el chat y pues las diremos hacia el final. Y pues bueno, eso es todo para la presentación. Los voy a dejar con Jorge Armando, quien pues tenemos el gusto de contar con él para esta sesión. Por favor, Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bien, muchas gracias, Daniel. Denme un momento para proyectar. Listo. Bueno, sí, el tema que hoy presento es el del rap como criticidad frente a la infodemia por COVID-19 en estudiantes de bachillerato. Yo soy docente de la Escuela Politécnica de Guadalajara. Llevo aproximadamente 7, 8 años trabajando ahí y desde que comencé a trabajar noté que en los estudiantes había un gusto para comunicarse a través del rap. Eh, en los pasillos, en los salones, en las canchas, por todos lados están haciendo pues rimas y freestyle. Entonces, pues una vez que se atraviesa la pandemia, me interesa pues revisarlo como un fenómeno. Esto del Festival de Calaveras y de Brujas y Calaveras lo puse porque es un festival que hacemos conmemorativo al Día de Muertos y en esta ocasión vamos a incluir una batalla de rap para darles legitimidad a esta comunidad. Bueno, entonces la problemática a la que yo me enfrenté con la investigación es que al comienzo de la pandemia, pues todos notamos que empezó a surgir mucha información. Alguna era verdadera, otra era falsa, y pues era un conflicto saber en qué creer y en qué no creer. Pues en ese momento me topo con el concepto de criticidad, que es un medio o una metodología, digamos, para discernir entre la información falsa y verdadera. Y me cuestiono si los raperos, pues, practican la criticidad, porque el rap, pues sabemos que es crítico, es rebelde y en algunas ocasiones es contestatario. De ahí surge mi pregunta de investigación, que es si durante la pandemia los estudiantes de la Escuela Politécnica de Guadalajara, que forman parte de la cultura del hip hop, han empleado al rap como una criticidad para hacer frente a la infodemia. Para dar respuesta, yo utilicé tres conceptos. El de literacidad vernácula, que de acuerdo con Zavala y diferentes autores, Kazan y demás, tiene que ver con aquello que se hace, las prácticas letradas que se hacen de forma libre, sin estar em, normados por alguna institución como la escuela, el gobierno, etcétera. Y pues bueno, vi que el rap, a pesar de ser algo oral, pues tiene todas las características para considerarse una literacidad vernácula. Luego, la criticidad, que en los paneles de la mañana ya hubo expertos que nos ampliaron mucho el concepto, pero bueno, yo traigo el de Casani, que él nos dice que consiste en la comprensión de la ideología. Y nos menciona que todo texto, sea individual o sea colectivo, pues lleva implícita la ideología de aquellos que lo escriben.
Y finalmente utilicé este concepto que también, al menos yo conocí durante la pandemia, perdón, que es el de infodemia. Lo propuso la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que tiene que ver con una cantidad excesiva de información que puede ser correcta o incorrecta. De acuerdo con Casani, para comprender críticamente un texto o de cierta forma llegar a la criticidad, habría que seguir esos 4 puntos. Primero, identificar el contexto de partida. Eso tiene que ver con saber quién es el emisor, a qué grupos sociales o ideológicos está adscrito, etcétera. De ahí, reconocer el género discursivo en el que nos está hablando, si se trata de un artículo científico, un texto de opinión, un blog, etcétera. Después nos vamos al contexto de llegada, es decir, a quiénes les está hablando o quiénes pudieran ser los lectores circunstanciales, que a lo mejor no sean lectores objetivo, pero que también puedan recibir el mensaje y cómo ese mensaje puede impactar en ese grupo de personas. Y el último punto es reaccionar, es decir, emitir alguna reacción, ¿valga? Frente a ese mensaje. Y el rap se encontraría acá, en el momento de reaccionar ante todos esos mensajes que solemos recibir. Y en este caso específico, frente a la pandemia, infodemia. Para dar respuesta a la pregunta, yo seguí una metodología de 3 pasos. Primero que nada, hice un concurso de rap, pues con lo que las restricciones me permitieron. Más adelante lo explico. Después, las canciones que recibí, las sometí a un análisis crítico del discurso y después, para conocer más personalmente las opiniones de los raperos que participaron, hice un cuestionario autoadministrado. El concurso lo realicé en su momento a través de Telegram, que me permitía pues poder recibir las canciones directamente, incluso los participantes, sin tener que tener un gran equipo de audio, podían grabar directamente en su teléfono la canción y enviármela. El tema tenía que ser acerca de la pandemia, la duración de 2 a 5 minutos y además me tenían que enviar la transcripción de la canción que ellos estaban cantando. Recibí 12 canciones, pero rescaté 5 para poder hacer el análisis. Para elegirlas, pues invité a unos raperos de Guadalajara, la ciudad en la que vivo. Uno de ellos ya estaba haciendo su tesis doctoral también acerca del rap, pero era rapero que había competido en torneos internacionales. Y el otro es un organizador de batallas de rap aquí en la ciudad. Entonces, pues eran las personas ideales. Y yo también fungí como el tercer juez. Eh, las 5 canciones fueron Un virus mortal de. Solo estoy mencionando las iniciales de los participantes para guardar su anonimato y también porque, al menos en el momento en el que hice la investigación, eran menores de edad. Entonces, por esas cuestiones, solo menciono las iniciales. Un virus mortal, el autor expresa todos aquellos problemas y toda la gravedad que ve en la pandemia y nos habla de su resiliencia. Hoy no salgas de casa, de K, tiene 2 fines: darnos consejos a los que escuchamos la canción y contarnos la historia de la pandemia. Tiempos de reflexión, de E, tiene también 2 fines: manifestar que todavía hay esperanza, que no todo se ha perdido y por lo tanto llamar a la resiliencia. La vida se va, de S, pues expresa que la muerte es inevitable, nos invita a ser resilientes y a concientizarnos para respetar las medidas sanitarias. La última canción es Pandemia, de N, que él se dedica a visibilizar la injusticia de los pobres frente a la pandemia. Se posiciona frente a los bulos o las fake news que se difundieron en aquel momento y también ve a la pandemia como una oportunidad para mejorar como persona, estudiar o hacer otras cosas que pues no se podían hacer antes. Una vez que tuve las canciones, pasé al análisis crítico del discurso para pues conocer con más detalle qué es lo que estos chicos quieren expresar con sus canciones. Primero que nada, hice un análisis de unidades speaking que tiene que ver con situación en la que se da la comunicación,
los participantes, qué fines siguen, cuáles son la secuencia de actos, las claves que emplean, los instrumentos, las normas y los géneros que están empleando. Una vez con esto, pude hacer un análisis interpretativo de las canciones, ir leyendo o escuchando las letras para detectar metáforas o algunas otras cuestiones que estuvieran empleando. Y finalmente, revisé las categorías y revisé cuáles categorías en cada canción eran las que tenían más peso. Los resultados fueron que las categorías más empleadas eran pues la reacción positiva o negativa que de pronto la gente tenía ante las medidas sanitarias. Después, algo que se repetía en prácticamente todos era un llamado a la resiliencia, a hacer, a Con respecto sobreponernos a las dificultades que nos presentaba la pandemia. Y la tercera que más peso obtuvo fue la cuestión de la empatía y solidaridad frente a aquellos que pues eran más susceptibles, las llamadas comorbilidades, y cuidar a las personas mayores y demás, era lo que las canciones nos solían mencionar. El cuestionario autoadministrado lo envié a los chicos a través de la plataforma de Google Forms. Y pues yo contaba con 7 variables para conocerlo. La primera era pues sus datos personales para saber sus edades, en qué grado estaban estudiando, etcétera. Revisar la segunda variable si para ellos el rap era una literacidad vernácula. En el tercer punto quería saber ellos cómo veían el rap. Principalmente me interesaba ver si lo veían como algo que tenía que hacer crítica social. Después les preguntaba que ellos cuando escribían canciones, más allá de la del concurso, qué temáticas solían abordar. En el quinto venían unas preguntas que pretendían saber el uso de la criticidad que ellos solían hacer en sus canciones. Las 6, qué relación tenían con el rap, es decir, más allá de la canción que me enviaron, si solían participar en competiciones, en batallas de gallo, etcétera. Y finalmente, en la variable 7, les pedía su opinión, ya sea acerca del concurso, de lo que ellos veían en el rap, etc. Los resultados que obtuve es que para el participante D, el rap es una literacidad vernácula para él, no hace uso de la criticidad, ni considera que la crítica social tenga que ser parte del rap. Tiene una relación estrecha, diríamos casi profesional con el rap, participa en diversos eventos y tiene un canal de YouTube en el que suele publicar sus canciones. Para el caso del participante K, también el rap es una literacidad vernácula para él. Sí hace uso de la criticidad, aunque no considera que la crítica social tenga que ser parte del rap, y también tiene una relación estrecha con el rap. En el caso del participante E, para él, el rap es una literacidad vernácula, pero a nivel aficionado. No hace uso de la criticidad, aunque sí nos menciona que el rap tiene que hacer crítica social. Y pues la información que me aportó no me daba para saber si su relación era muy estrecha con el rap o no. En el caso del participante S, el rap no es una literacidad vernácula para él. De hecho, la canción que envió parecía que era la primera que había escrito, y después de esa canción no volvió a escribir una canción de rap. Sí hace uso de la criticidad, aunque tampoco considera que la crítica social sea algo que forme parte del rap, y su relación no es estrecha con el rap. Finalmente, N, para él sí es una literacidad vernácula, también a nivel aficionado, no hace uso de la criticidad, pareciera que sí, pero ya en el análisis de su canción parece que más bien hace censura. Nos prohíbe hacer mención de ciertas cosas, o critica muy fuerte a ciertos grupos de personas que por cuestiones que él menciona dentro de su canción. Y su relación con el rap no es estrecha. En resumen, diríamos que 4 de los participantes tienen una relación de literacidad vernácula con el rap, 2 hacen uso de la criticidad y 1 tiene una relación estrecha, casi profesional, decíamos, con el rap.
Las conclusiones que llegué para responder a la pregunta, si estos chicos hacían uso o no del rap como una criticidad para hacer frente a la infodemia, es que si no hubiera existido el concurso, ellos nunca habían escrito alguna canción acerca de la pandemia o de la infodemia. Solo dos de estos chicos hicieron uso de la criticidad y solo en tres canciones se menciona información que se pudiera considerar como bulo. Algo que también me llamó la atención en la investigación es que los chicos mayores, que eran D y K, ellos ya estaban en los últimos semestres antes de salir del bachillerato, eran los que tenían más conciencia de qué era la criticidad, mientras los otros que estaban al inicio del bachillerato no lo tenían tan claro y no solían hacer un uso tan extenso del rap. Tiene- Este, Bien, bueno, hasta ahí termino. Aquí en este enlace, bueno, en el QR y en el enlace de acá arriba, pueden escuchar las canciones. Las hubiera puesto aquí, pero creo que el tiempo no era suficiente para escucharlas todas, así que las puse en un canal de YouTube. Y finalmente, pues acá están mis referencias. Bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Sí, lástima que no alcanzó el tiempo, pero sí que vamos a escucharlas en el enlace que pusiste tan apropiadamente. Bien, gracias. Dejo de Muchas compartir. gracias. Sí, las preguntas, recuerden, las pueden hacer, las vamos a hacer al final de las tres ponencias y les vuelvo a poner aquí en el chat el enlace de asistencia, que no se olviden llenarlo, las personas que están aquí en la sala escuchando las presentaciones. Vamos a seguir con la presentación de Alejandra Tapia Franco, que se titula Aprendizaje dialógico, un modelo para el aula del siglo XXI. Alejandra, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Entonces, comparto mi pantalla. Ustedes me dicen en qué momento pueden verla. A ver, Jorge, mientras tanto nos piden que si puedes poner el enlace en el chat. Estoy Sí, ahorita se viendo, los pongo. Sí. sí, va, ya estoy viendo la presentación. Adelante. Muy bien. Muy bien, entonces les platico un poquito el contexto de este trabajo. Yo comencé a trabajar el aprendizaje dialógico hace un par de años durante la pandemia y me trajo resultados muy interesantes dentro del aula de clase. Ahorita les voy a explicar más a fondo qué es el aprendizaje dialógico. Con el tiempo y pues con el cambio de modalidad de lo virtual a lo presencial, he estado adaptando distintas estrategias que desarrollé durante el tiempo de la pandemia, ahora en el aula presencial, y pues el trabajo que les traigo es como un comentario, una recopilación de estas estrategias que he implementado, pues para generar el diálogo y ver también nosotros como maestros de qué manera nos enfrentamos a este cambio de paradigmas que hemos visto en nuestras aulas desde el regreso al aula presencial hasta el momento. Okay. Este sería el contenido de mi presentación. Y bueno, empezamos con lo que es la literacidad. Creo que pues ya toda esta mañana hemos estado escuchando diferentes ponentes hablando acerca de cómo se acercan a este concepto. En lo personal decidí tomar esta definición que me parece muy acertada, muy acercada a lo que estoy trabajando también en el aula. La literacidad es una actividad se encuentra entre el pensamiento y el texto o el referente. Es el diálogo en conjunto, es lo que se va construyendo conforme el individuo va desarrollando distintas técnicas de interpretación. Entonces, en las dinámicas que estuve desarrollando, primero tenemos que hacer la diferenciación entre estos tres conceptos, lo que es el enfoque, la metodología y el modelo. Estoy trabajando en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, que pertenece al Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara.
Entonces, en este sistema se tiene el enfoque por competencias, que para aquellos que no estén familiarizados, busca el desarrollo de habilidades en el estudiante que le ayuden a desempeñarse en su vida cotidiana, más allá de pues, acumular meros conocimientos, que tenga ciertas habilidades en saber ser, saber hacer, etcétera. Entonces, el enfoque sería por competencias. La metodología con la que estamos trabajando es el constructivismo, y el modelo de aprendizaje pues es el aprendizaje dialógico. ¿En qué consiste el aprendizaje dialógico? Es básicamente dejar que los chicos conversen y construyan juntos el producto de la actividad. Es una forma en la que los alumnos se vuelven como el protagonista dentro de la sesión. El maestro es el facilitador, el que diseña el material, el que determina cuáles son las actividades que se van a seguir, y tiene que supervisar el trabajo de los alumnos, pero son los alumnos los que están construyendo su conocimiento. Para que suceda, se tienen que cumplir estas cualidades. Para empezar, el diálogo igualitario. Sabemos que en nuestras aulas hay alumnos que están más aventajados que otros, que siempre son más participativos. Entonces, el diálogo igualitario busca que haya pues, igualdad de circunstancias entre estos estudiantes, que los equipos que se formen, que las mesas de trabajo tengan una variedad de diferentes habilidades en nuestros estudiantes, que se demuestre también la inteligencia cultural de estos alumnos. Todos tenemos un legado, tenemos un pasado, una cosmovisión que de alguna forma se va a permear en el trabajo que hacemos. Entonces, el aprendizaje dialógico reconoce la inteligencia cultural que cada individuo tiene para ponerlo en función del trabajo en equipo. También se busca una transformación. Esta actividad que se realice no puede quedar simplemente en, no sé, una actividad para cumplir con el programa, sino que tiene que tener un propósito de transformación. La creación de sentido también es muy importante, porque los estudiantes tienen que conocer cuál es el propósito de esta dinámica, la solidaridad, el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la dimensión instrumental, que tenga pues un propósito esta actividad, y la igualdad de diferencias. Es decir, reconoce que todos tienen capacidades, aptitudes y habilidades distintas, y que las habilidades que tenga un estudiante no se van a parecer a las que tenga otros, así como van a tener diferentes fortalezas, también van a ser vulnerables en otros aspectos. Entonces, se trata de reconocer estas fortalezas y estas vulnerabilidades para que se pongan en función del trabajo en equipo y que no representen un tropiezo en el transcurso del trabajo. Okay, bueno, eso es lo que les estaba platicando, dónde fueron llevadas a cabo estas prácticas en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo, que es la preparatoria en la que ejerzo desde hace varios años, en el quinto semestre de la preparatoria, en la asignatura de estilo y corrección. Entonces, esta es básicamente la clase de español. Los estudiantes en este semestre están viendo diferentes recursos estilísticos, formas de expresión, reconocen su estilo personal, tanto para escribir como para exponer. Entonces, me pareció muy apropiado aplicar las dinámicas en este contexto. Ok. Estas son nada más algunas de las estrategias que apliqué. Primero, analizamos un poema de Alfonsina Storni que se llama Tú me quieres blanca, y los alumnos tienen que presentar un análisis por equipos. En otra sesión se observó un cortometraje que se llama The Maker, de Christopher Keselos, que es muy interesante porque pone de manifiesto distintos temas existencialistas sobre, no sé, cuál es el propósito real del protagonista del video y pues por ende del espectador. Y los estudiantes tenían que presentar una reflexión por equipos. Y por último, leímos un cuento de Lisandro Chávez que se llama El zoológico de papá, y se les dejó previamente a los estudiantes que investigaran sobre la dictadura de los Somoza en Nicaragua. Y entonces, cuando leímos este texto, empezó a hacerse como un análisis comparativo entre lo que leímos
de historia y la ficción que presenta Ricardo Chávez. Entonces, se les dio una lista de preguntas para que ellos dieran su reflexión y por equipos tenían que presentar como evidencia pues esta reflexión. Ok, hay algunas cosas que me gustaría resaltar sobre esta metodología y es que necesita una organización sumamente precisa. Los alumnos tienen que saber específicamente cuáles son los objetivos de la clase, qué es lo que se espera de ellos. Las instrucciones tienen que ser concretas porque como están trabajando solos la mayoría del tiempo, dialogando o conversando, entonces hay que darles una pauta para que ellos sepan cómo expresar sus ideas, para que ellos no se vayan por las ramas, porque eso es algo que hemos notado últimamente en las aulas, por lo menos en la preparatoria donde yo laboro, la capacidad de atención de los estudiantes es cada vez más baja. Hay que mantenerlos enfocados, hay que buscar la manera de que no se salgan, no se vayan por las ramas, de que los distractores como el celular se utilicen más como una herramienta que como pues, una forma de distracción. Entonces, las instrucciones tienen que ser concretas, tienen que ser sencillas, pero también hay que explicarlas a profundidad. Entonces, no hay que ser ni redundantes, ni tampoco dejar dudas al aire y preguntarles constantemente si no hay alguna duda. También es necesario proporcionarles material adecuado porque como los estudiantes están organizados en pequeños equipos, que lo que busca el aprendizaje ideológico más que el trabajo en equipo es el trabajo colaborativo. La diferencia en esto reside en que el equipo normalmente designa las tareas para cada uno de los integrantes. Y cuando se hace un trabajo colaborativo, todos tienen la misma tarea y todos van desarrollando esta tarea aprovechando las facultades que tiene cada uno de los miembros. Entonces, el docente organiza estos equipos tomando en cuenta cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que puedan tener estos estudiantes y entonces pone, explica y supervisa que se esté realizando la actividad para que los estudiantes no tengan la oportunidad de distraerse. También hay que exponer en plenaria todos los productos. Eso es, la socialización es sumamente importante dentro del aprendizaje dialógico. Después de que cada equipo se termine su actividad, tienen que exponerla, porque parte del diálogo es que escuchen a sus compañeros, que nutran su pensamiento, que vean de qué forma pueden completar sus conclusiones. Entonces, el aprendizaje dialógico propone que en plenaria se corrijan, se comenten y esto sobre todo desarrolla también habilidades de empatía, de respeto, para que aprendan a escuchar opiniones distintas a las suyas. Y por último, es indispensable hacer una autoevaluación para que los estudiantes midan el nivel de logro que tuvieron desde antes de empezar a hacer la actividad hasta la presentación de sus conclusiones. Entonces, como vemos, esta metodología se va realizando por etapas y requiere muchísimo tiempo. Aplicarla durante todo un semestre o durante un periodo prolongado no es muy factible, pero sí se pueden realizar algunas actividades de este tipo a lo largo del semestre. Otros puntos positivos que yo encontré al aplicar ese tipo de dinámicas es que el trabajo, los estudiantes reportan que el trabajo es mucho más interesante, que al escuchar las opiniones de sus compañeros pueden nutrir sus opiniones y que aprenden a desarrollar habilidades de colaboración, aprenden a designar roles de trabajo y a designar responsabilidades. En ocasiones, las desventajas que podría presentar este tipo de dinámicas, pues como decía, es el tiempo que nos toma organizar este tipo de actividades, que si el equipo no está bien organizado, el trabajo se le carga nada más a uno de los integrantes mientras los demás no colaboran, por lo que se recomienda hacer equipos pequeños. También se
sucede que si el estudiante no se prepara adecuadamente para la clase, digamos que se le deja con anterioridad que haga una investigación sobre un tema, pero no lleve el material para la clase, no puede avanzar dentro de la actividad. Entonces, eso también hace hincapié en la responsabilidad que tiene el estudiante para prepararse adecuadamente para la sesión y se dan cuenta de que si no lo hacen, entonces el diálogo no fluye. Es necesario que todos los miembros del equipo participen, que todos los miembros del equipo colaboren y dialoguen, porque entonces si no lo hacen, el diálogo se vuelve pesado, se vuelve tedioso, nada más una parte del equipo está participando y los objetivos de la sesión no se cumplen. 2000. Y, ok, sí, ya casi termino. Entonces, también es necesario que el maestro esté supervisando constantemente cómo avanza el trabajo de sus estudiantes. Ok, áreas de oportunidad que yo detecté y me gustaría comentar también porque para los estudiantes resultaba, pero a mí me pareció muy interesante ver cómo es la capacidad para resolver conflictos. Si los estudiantes se enfrentan a una situación de la que no pueden salir adelante, digamos que ellos no conocen cierta información, que no tienen a la mano el significado de ciertos conceptos, que no entienden las instrucciones de una actividad, ok, ellos cómo resolverían este conflicto, cómo en el equipo buscarían la solución a esta situación para avanzar dentro de la actividad. También la distribución equitativa del trabajo, siempre debe de haber un líder y este líder tiene que aprender a confiar en sus compañeros, tiene que deslindar responsabilidades y todos tienen que ser responsables de la parte que les toca. Y por último, la resignificación del desacuerdo. Cuando hicimos las autoevaluaciones, muchos estudiantes comentaban que les parecía una desventaja que tuvieran diferentes puntos de vista y que para presentar la evidencia les costó muchísimo trabajo ponerse de acuerdo. Entonces, creo que esa es una oportunidad muy interesante, que vean el desacuerdo como una oportunidad de conocer otro tipo de pensamiento más que una desventaja porque no pudimos ponernos de acuerdo. Entonces, estos son parte de las ventajas que nos ofrece el aprendizaje dialógico para que lo podamos implementar en nuestras aulas. Y bueno, pues cierro con mi bibliografía. Es muy, muy interesante, Alejandra, y te digo que me hubiera gustado conocer tu trabajo antes de que empezara la pandemia. Me hubiera servido tanto para todo lo que yo hago, enseñanza, buenísimo. Muchas gracias, qué interesante No, presentación. gracias. Bueno, vamos a continuar con Carlos Eduardo y Egledis Guadalupe con la presentación sobre literacia académica digital. Bienvenidos. Creo que nos está hablando Carlos nada más, ¿es verdad? Aló, Hola. aló, sí, sí, sí. Eso, Hola ya a te todos, escucho. ahora sí. Bueno, ¿Se ve bienvenido. bien la diapositiva? Ya se Gracias, ve gracias. perfectamente adelante. Ok, muy buenas tardes a todos. Emocionado de participar en este encuentro virtual y yo creo que la virtualidad nos permite conectarnos y llegar un momentico hasta Guadalajara, México. Soy Carlos Eduardo Díaz, eh, soy docente venezolano, trabajo en la Unidad Educativa Don Rómulo Gallego, en educación media en Venezuela y también en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Me acompaña mi coautora, mi amiga, mi esposa, la profesora Egledis Guadalupe Zárraga de Díaz. Ella es profesora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Ambos estamos en este momento en Brasil porque ambos somos bolsistas, somos becarios del doctorado en estudios lingüísticos de la Universidad Estadual de Feira de Santana. Ambos pertenecemos al grupo YEPLET de la misma universidad y el grupo de pesquisa, de investigación dialógico que estudia aspectos del discurso. Ambos somos participantes de la línea de investigación prácticas textuales y discursivas y por eso aquí presentamos este trabajo de investigación que corresponde a una revisión documental de los diferentes aspectos que engloban la literacidad académica y digital.
como el evento se titula entramado, aquí podemos ver un posicionamiento, un entramado de tanto los aspectos de literacidad académica y digital. Para iniciar, es necesario hablar de algo que ya se mencionó en las diferentes discusiones previas a este evento, y es el posicionamiento teórico de lo que es la literacidad. Existen diferentes posicionamientos dos posicionamientos para estudiar la lectura y la escritura. Si bien conocemos los procesos de alfabetización, y también aparecen los procesos de literacidad. La alfabetización tiene una visión mucho más psicocognitiva, que visualiza la lectura y la lectura como un proceso para decodificar y codificar. Pero los nuevos estudios de literacidad nos llevan a ver la construcción de la literacidad desde una visión socioantropológica, es decir, ve la lectura y la escritura como una práctica social. Y eso es lo que nos permite de ahora en adelante, en este trabajo, en esta revisión, posicionarnos teóricamente desde qué óptica estamos visualizando el fenómeno de estudio. Al respecto, Brian Street habla de unos modelos de literacidad. Él establece dos modelos, uno denominado el modelo autónomo y el modelo ideológico. En el modelo autónomo se describe o se perciben las capacidades cognitivas individuales de las personas. Además, se especifican las habilidades neutrales y técnicas generalizables, y se evalúa a través de grados o niveles de literacidad. Es decir, bajo los modelos pedagógicos o la enseñanza bajo el modelo autónomo, concibe que al enseñar la lectura y la escritura en el contexto escolar, los estudiantes van a ser capaces de reproducir esas prácticas en los diferentes contextos y manejando con los diferentes géneros textuales. En esta perspectiva se puede evaluar la literacidad de manera general. En cambio, el modelo ideológico concibe las prácticas letradas o las concibe como una práctica social en donde reconoce la variabilidad del contexto y también reconoce la interacción entre lo individual y lo social. Esto Brian Street no establece una posición dicotómica, sino que una integra la otra, pero donde le da mayor hincapié al modelo ideológico porque es el que más se adecua a la visión del lenguaje como una práctica social. Ahora bien, contextualizando todo esto, vemos que es necesario definir qué corresponden prácticas y eventos de literacidad. Brian Street habla de que las prácticas de literacidad corresponden a un comportamiento y la conceptualización social y cultural que da significado a los usos de la lectura y la escritura. Por ejemplo, en la práctica, en una escuela, en un contexto universitario, las prácticas de literacidad tienen ciertos propósitos, ciertos usos. Es decir, por ejemplo, las prácticas para la evaluación, las prácticas para la enseñanza, las prácticas para el aprendizaje. En cambio, los eventos de literacidad se refiere a aquella situación, cualquier ocasión en la que algo escrito es constitutivo de la interacción y los procesos interpretativos de los participantes. Vemos, por ejemplo, en el contexto de una práctica de literacidad, vemos los procesos de evaluación. Un evento de literacidad desde esa visión de evaluación puede ser un ensayo, puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, donde se materializa las prácticas constitutivas de la lengua. Ahora bien, como mencioné anteriormente, uno de los aspectos que tiene esta revisión trata de la conceptualización de la literacidad académica, que para Lee y Street se refiere a la apropiación de habilidades relativas a formas específicas de proceder en la academia. Y cuando ellos se centran en la academia, se refieren mucho más a lo que es el contexto universitario. Sin embargo, otras posiciones, como la de Fisher, Adriana Fisher, habla que es un desarrollo continuo del conocimiento sobre las diferentes formas de interacción con los géneros del discurso académico, da una amplitud más a esa literacidad académica, incluyendo a cualquier contexto educativo. Porque el propósito de la literacidad académica es el aprender. Ahora bien, Lee y Street mencionan ciertos modelos de literacidad
académica y que nos permiten reflexionar epistemológicamente cómo se llevan los procesos de literacidad académica en el aula. El primer modelo que menciona es el modelo de habilidades de estudio en el que se concibe la enseñanza de la lectura y la escritura académica de una visión neutra, es decir, se enseña a los estudiantes a citar, a parafrasear, a extraer información de otras investigaciones académicas y se asume que el estudiante va a ser capaz de generalizar eso que aprendió en una cosa, va a ser generalizable en otro aspecto, en otro género. Por ejemplo, lo aprendió haciendo un ensayo y lo va a generalizar haciendo un artículo de investigación. Esa es la posición desde el modelo de las habilidades de estudio. El modelo de socialización académica trata más a la enseñanza de los géneros, es decir, el docente enseña cómo trabajar un ensayo, cómo trabajar un artículo, cómo trabajar una reseña, y se reconocen las características sociales de ese género. Pero se limita a las características estructurales y los movimientos retóricos de ese género. Finalmente, Lea y Street proponen un modelo de literacidad académica donde incluye esas características de habilidades de estudio, incluye ese modelo de socialización académica, pero intenta promover el reconocimiento de las relaciones de poder, los propósitos comunicativos que establecen cada uno de los géneros y también la conciencia crítica y emancipadora que debería tener quien escribe o lee ese género. Ya describiendo lo que es la literacidad académica, pasamos a la literacidad digital. Ciertos autores, diría que muchos autores han descrito estas características. Yo en este momento utilizo dos autores que representan el contexto brasileño. Suárez habla de que es un cierto estado o condición que adquieren quienes se apropian de las nuevas tecnologías digitales y practican la lectura y la escritura en las pantallas. Por su parte, Coscarelli y Ribeiro hablan de que son prácticas sociales de lectura y producción de textos en entornos digitales. En sí, ambos aportes coinciden en que la literacidad académica se refiere a las prácticas de lectura y escritura que son mediadas por dispositivos de pantalla, dispositivos digitales. Ahora bien, partiendo de los aportes de la descripción de lo que son las prácticas y eventos de literacidad, Sousa establece o busca mayor precisión en lo que es la definición de unas prácticas de literacidad digital, específicamente en el contexto digital, y las describe como prácticas contextualizadas social, política y económica y culturalmente, que involucran identidad, discurso, poder, que configuran y determinan su interpretación y atribución de significado por parte de los participantes en eventos permeados por medios digitales. Es decir, ahí se reconoce la participación, el uso de la lectura y la escritura, y específicamente en los medios digitales, con el uso de los medios digitales. También la descripción de los términos donde se involucra identidad, discurso y poder, dan hincapié a que el modelo que se basa no es un modelo autónomo, sino un modelo ideológico tal como lo establece Brian Street. Por su parte, cuando Sousa describe los eventos de literacidad digital, ya lo refiere como una situación en la que un soporte portador o interfaz digital se convierte en parte integral de la interacción entre los participantes y su proceso interpretativo. Es decir, los eventos de literacidad, específicamente los digitales, son aquellos donde directamente se materializa una práctica de literacidad en un contexto digital. Por ejemplo, escribir un ensayo en Word o escribirlo por Google Doc, ya está materializando una práctica académica en un contexto digital. Ok. Para describir la literacidad digital, también es importante reconocer que para promover ese tipo de literacidad digital hay ciertas habilidades, ciertas competencias. Dudney habla de ciertas habilidades que debe tener un estudiante o que debe tener una persona para demostrar su literacidad digital, y él desarrolla 4 enfoques: el lenguaje, la información, las conexiones y el rediseño. Y de esas, cada uno
refleja ciertas competencias o ciertas literacidades que en el manejo de la información, con el manejo de hipertexto, cómo el individuo maneja la información, cómo la filtra, cómo la clasifica y cómo la mezcla para generar un nuevo texto, una nueva producción. Ahora bien, aquí tenemos ya al final ciertos aspectos que integran tanto la literacidad académica como la digital. Si vamos a la revisión bibliográfica, nos podemos encontrar que si ya diferentes investigaciones consideran la literacidad académica digital. Por ejemplo, Alexandre habla de que ya ciertos requisitos específicos relacionados con la ejecución de tareas, ya existen requisitos específicos relacionados con la ejecución de tareas académicas. Muchas veces en el aula se solicitan hacer prácticas académicas, pero que se utilizan las prácticas digitales para poder llegar a cumplir ese objetivo. Por lo tanto, ese posicionamiento concuerda con lo que menciona Carvalho, donde existe un diálogo entre las prácticas académicas y las prácticas digitales. Si revisamos la literatura que habla sobre literacidad o letramento, que aquí en Brasil se habla mucho se estudia mucho ese tipo de práctica, vemos que existe literacidad académica, digital, literaria, social, escolar, diferentes prácticas. Pero la idea en este momento es tratar de no verlo de manera fragmentada, sino construir un entramado. ¿Por qué? Porque al encontrarnos las prácticas académicas es posible encontrarnos las prácticas digitales inmersas entre ellos, reconociendo que la literacidad digital puede estar presente en todas las diferentes otras literacidades. Todo esto se evidencia con la presentación de nuevos géneros textuales académicos y digitales. Fíjense que ya podemos encontrar nuevas formas de ver los artículos científicos. Anteriormente eran bajo modalidad impresa. Hoy en día tienen características digitales, presentan hipervínculos, DOI. Hay géneros que se han creado dentro del mismo contexto. Esto ha generado nuevas formas, impactos de lectura y escritura. Hay investigaciones que estudian la forma de cómo aprenden los estudiantes. Muchos hablan de que se sienten más cómodos en la lectura impresa. Otros dicen que la lectura y la lectura en contexto digital es más fragmentada, más circunstancial. Y entonces todo esto llega a modificar hasta el mismo papel del lector y escritor, porque están interactuando con otros dispositivos, con nuevas tecnologías, y hay muchos autores que ya han hablado acerca de esta descripción y han redefinido el papel del lector como un productor y consumidor y lo denominan prosumidor. Hay quienes lo llaman hiperlector, hay otros que lo llaman como el ciberlector, hay otros que hablan del translector, en el cual el estudiante para aprender utiliza el material impreso y lo interliga con el material digital, y así va generando nuevas formas que dan característica a la literacidad académica digital. Muchísimas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Qué fascinante, me encanta el tema, me encantan los temas de las tres personas que nos han presentado hoy, los tres especialistas. Muchas gracias. Y bueno, vamos a pasar entonces al momento de las preguntas. Les voy a pedir, por favor, escribir las preguntas en el chat. Natalie, no sé si podemos... voy a leer primero unas preguntas que hizo Camila Dili. Y luego, no sé si la gente puede participar levantando la mano, no estoy seguro. Sí, entonces, quien desea hacer una pregunta, vaya utilizando la herramienta de levantar la mano que encuentran en la barra de herramientas de abajo del Zoom. Si quieren hacer preguntas o comentarios, tenemos 10 minutitos para ello. Mientras tanto, voy a leer las preguntas. La primera que hace Camila para Jorge, voy a leer. Jorge, gracias por tu ponencia. ¿Podría detallar un poco más qué quiere decir cuando un rapero no hizo uso de la criticidad? Y la segunda diapositiva con tus referencias. Gracias. Bueno, por favor responde la pregunta de lo de la criticidad y les voy a pedir a los tres, porque creo que hay mucho interés en el asunto, que si en el chat nos copien la bibliografía, que está muy interesante toda la bibliografía que han citado. Jorge, por favor.
Sí, bueno, con esto de que, bueno, primero que nada, gracias a Camila por la pregunta. Con esto, a lo que me refiero con que no hacen uso de la criticidad, es que hay canciones que son más bien como narrativas. Los autores nos cuentan su historia, cómo ellos han vivido la pandemia, etcétera, pero no abordan temas de fake news o de bulos o ese tipo de información. Entonces, no me da para saber si están haciendo uso de la criticidad o no, porque simplemente no abordan temas que permitan hacer uso de esto. Eh, pero también algo que ya durante mis 15 minutos no alcancé a mencionar, pero es importante tener en cuenta, es que tampoco se le puede exigir a los estudiantes que lo hagan, porque ya estaba mencionando que es una literacidad vernácula y como literacidad vernácula ellos tienen libertad de hacer lo que ellos quieran con su canción. Y pues ya exigirles que hagan criticidad ya sería convertirlo en otro tipo de posiblemente una literacidad dominante, ¿sí? No sé si con esto queda más clara la cuestión. Sí, no sé, Camila, si deseas decir algo más. Bien, ok, bueno, voy a seguir con la segunda, que es para Alejandra. En ese momento a Camila se le paró la conexión un rato, entonces perdió la referencia, pero también es muy interesante ahondar en el asunto, al concepto de aprendizaje dialógico en tu ponencia, que si podrías, por favor, aclarar tus referenciales una vez más. Me encantó la percepción de tus estudiantes acerca de sus desacuerdos. Gracias. Comparto la percepción. Alejandra, por favor. Ok, sí, muchas gracias. Ya puse aquí la referencia. Para definir el aprendizaje dialógico me basé en distintos artículos, pero mi referencia principal es el de la Universidad Internacional de Valencia, que ya copié allí dentro de la bibliografía en el chat. Entonces ahí lo pueden consultar. Y sí, o sea, los estudiantes a mí me sorprendieron mucho con la forma en la que abordaron esta dinámica de aprendizaje. Y sí, esto de ver el conflicto, o sea, más bien el desacuerdo, no como un conflicto, sino como una oportunidad de diálogo para establecer nuevas relaciones con los conceptos, es muy interesante. Entonces, mis alumnos en este momento todavía lo ven como una forma de conflicto porque la tarea nos pide que hagamos una reflexión y todos tienen que llevar como el mismo contenido. Entonces, quiero que ellos vayan cambiando esa forma de ver el conflicto más que como un obstáculo, una una forma nueva de diálogo y acercarte desde otra perspectiva, desde otro ángulo a los conceptos que se ven en clase. Bueno, muchísimas gracias. Natalie, esta es una pregunta que hace Jacqueline Paredes, una consulta, si esta grabación y las diapositivas serán enviadas al correo registrado en la asistencia. No, más bien van a estar disponibles en el canal del ITRALI, del Instituto Transdisciplinar en Literacidad, que es el organismo que organiza este congreso. Entonces, en todo caso, les haremos saber una vez que estén disponibles. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Aquí veo las referencias y María Dolores García pregunta lo siguiente. ¿Se podría justificar con todos los hallazgos sobre los estudios en literacidad que América Latina tiene sus propios paradigmas de enseñanza y aprendizaje en cuanto a las formas de leer, escribir e interpretar el conocimiento académico? Bueno, Esa pregunta creo que es para mí. sí, iba a decir exactamente. Adelante, Ok, Carlos. muy buena pregunta y yo creo que es una pregunta que nos puede llevar hasta construir una investigación. Hay un posicionamiento teórico de la América Latina y es que cada país está dando contribuciones al respecto. Si revisamos autores, vamos revisando progresivamente autores, en la literacidad partió inicialmente desde los estudios de la lectura y la escritura. Aquí en Brasil, yo he visto el incremento de investigación o el aumento de investigaciones donde consideran la oralidad también como parte de la literacidad, porque es la práctica del lenguaje en contexto. Es decir, vivimos en una tradición o una cultura donde le hemos dado mayor énfasis a las prácticas escritas,
pero también hay que darle un reconocimiento a las prácticas orales, y yo he visto que aquí en Brasil se le ha dado un reconocimiento. En el último evento que participé, la mayoría de las ponencias o de los temas iban enfocados al reconocimiento de la oralidad como parte letrada, es decir, como una práctica letrada. Y que, por ejemplo, si vamos a un contexto, en el contexto educativo escolar, siempre se enfoca a que el estudiante debe aprender a leer, y asumimos que el estudiante ya sabe hablar, porque es una condición como individuo, pero muchas veces no sabe hablar en contexto, y eso es una de lo que se ha dado énfasis de la oralidad como una práctica letrada. Hay diferentes autores, y yo invito a que revisen autores de Brasil. La dificultad sería dada por el idioma, pero el portugués es fácil de leer. Por ejemplo, para Jorge Aranda, Jorge, que tú hablaste sobre el rap, aquí en Brasil hay una tendencia de letramento, aquí se dice letramento en resistencia. La profesora es de la Universidad Federal de Bahía, creo que se llama Ana Lucía, y habla de ese tipo de prácticas letradas que los estudiantes utilizan para crear resistencia para la crítica, y que se puede vincular con lo que es las prácticas de literacidad social y la literacidad crítica. Por eso mismo, cuando decimos estudiar la literacidad aislada, yo creo que las estudiamos de manera pedagógica para reconocerla, pero cuando vamos a realizar investigaciones, no podemos excluir una de la otra porque cada una está interligada. Es decir, las prácticas letradas, las prácticas digitales no las podemos excluir de las prácticas académicas, porque ya ahorita los contextos ya son multimodales, multilingüísticos y con otras características que nos generó, nos incrementó, nos aumentó la pandemia. Pues sí, creo que muchas gracias por la respuesta. Creo que ya tenemos muy pocos minutos. Si me permiten, voy a hacer como unos comentarios de como recoger un poco lo que hemos dicho. Me parece que en líneas generales hay una preocupación, tenemos como una preocupación muy importante de ligar, de continuar ligando de una forma muy fuerte, pero muy novedosa, la preocupación de las literacidades con la preocupación acerca de la educación. Y esto siempre, creo que lo que hemos encontrado en las tres ponencias y en lo que hemos hablado a lo largo de todo el día, va muy hacia dos asuntos principales. El primero, que es lo que más resalto de este panel, el pensamiento crítico, la criticidad, la reducción de las desigualdades y la formación pues, de esa mirada más allá de, pues, digamos, lo hegemónico y lo tradicional, o lo que, digamos, sería la educación más tradicional escolar. Y lo segundo es este tema que estaba mencionando Carlos, lo multimodal, la mirada más integradora de las literacidades, dejar de ver como cada uno de estas tipologías apartadas de la letra alfabética, el código más específico. Estamos viendo unas miradas mucho más integradoras que además nos invitan a hacer estos diálogos entre lo que hemos llamado vernacular, como estas canciones de rap, estos ejercicios que se hacen en lo dialógico en el aula, lo digital. Entonces me parece que tenemos pues unos temas muy, muy interesantes en común. Todavía tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna, bueno, hay muchos agradecimientos por las referencias que pusieron aquí en el chat, yo también estoy muy agradecido, muy interesante. Si alguien quiere hacer otro comentario, contamos con un par de minutos. A ver, si no, pues aprovecho este momento para decirles que yo hago parte de un instituto del gobierno colombiano, se llama el Instituto Caro y Cuervo, y dirijo la línea de investigación en glotopolítica. Nos interesan mucho los asuntos, una mirada política, crítica de los asuntos de literacidad, y estamos haciendo varios eventos. El próximo año tendremos bastantes eventos, pero si ven en la página web del instituto, ahora les pongo el link es www.caroycuervo.gov.co, pueden ver una oferta interesante en donde podemos hacer unos diálogos interesantes. Carlos, por favor. Ok, Daniel, como quedan unos minutos, yo quisiera presentar aquí por lo menos para que ustedes visualicen un libro, no sé si se ve aquí. Se alcanza. Ahí. Es el libro, el reciente libro que se llama Alfaletrada, de la autora Magda Suárez. Ella recientemente murió, pero quedaron varias de sus obras. Ahí ella describe los posicionamientos en los estudios de la lectura y la escritura, y destaca el posicionamiento sobre lo que es la alfabetización
y también lo que es la literacidad. Entonces, ahí ella propone un modelo, aún no lo he terminado de leer, pero ahí por lo que voy leyendo, ella propone un modelo en el que vincula las prácticas de alfabetización y las prácticas letradas para promover los estudios de lectura y escritura. ¿Dónde se consigue? Yo creo que lo pueden conseguir por Amazon. No sé si Bueno. hay envío internacional, puede ser que lo consiga. Ok, bueno, pues con estos aportes yo me voy muy enriquecido de aportes, de nuevas perspectivas. Les quiero agradecer a Jorge, a Alejandra, a Carlos por estas excelentes presentaciones y también quiero agradecer de una forma de corazón al Instituto Transdisciplinar en Literacidad de la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Fantástico este Congreso Internacional de Literacidad, un honor haber podido participar en esta moderación y muchas gracias a las y los ponentes y a pues, la gran cantidad de participantes que estuvieron escuchándonos, entonces agradecerles también a ellas y Natalie por tu apoyo y aquí todo el tiempo y pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos mañana para continuar con este magnífico evento. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Excelente trabajo.